Quiero comenzar esta mañana, este mensaje, haciéndote una pregunta personal, algo para que puedas reflexionar rápidamente sobre hacia adentro. ¿Quién es Dios para vos? Qué pregunta, ¿verdad? Si tuvieras que, si te desafiara a escribirlo en una frase, ¿qué pondrías? ¿Quién es Dios para vos? Y esto, aunque parece una pregunta sencilla, en realidad es muy importante porque la idea que nosotros tengamos de Dios va a definir, va a determinar la calidad de nuestra vida como seguidores de Él. Es determinante para nosotros saber quién es Dios y tener una idea sana, clara y profunda acerca de Dios. Por eso hoy lo que quiero animarte a través de lo que vas a escuchar es que te preocupes por conocerlo más a Él. Tal vez hemos escuchado de Dios desde que éramos pequeños y siempre la palabra Dios y el concepto y la idea Dios estuvo en la vuelta, pero en esta hora quiero decirte esto: Dios es suficientemente grande como para que tengamos que ir conociéndolo más cada día de nuestras vidas. Amén. Y cuanto más lo conocemos, mejor va a ser nuestra calidad en la vida de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, nos disponemos a meditar en tu palabra. Gracias por este momento que juntos como iglesia hemos podido adorarte, hemos podido presentarte sacrificios con nuestros labios que sabemos que han sido agradables delante de ti. Gracias por Jesús, gracias por su muerte en la cruz, gracias por la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu hoy aquí con nosotros, ministrándonos, llenándonos. Ruego que la obra que Él ha comenzado y lo que tú has preparado para nosotros hoy, que el Espíritu Santo, Señor, lo derrame, lo perfeccione, lo manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que también pueda sobrar en nuestro entendimiento, que pueda, Señor, esta palabra ser clara para nosotros. Y te ruego, Dios, que también reprendas todo lo que el enemigo quiere hacer para que en esta hora, Señor, la buena semilla de tu palabra, Señor, pueda penetrar y dar mucho fruto en nuestro corazón. Gracias, Dios, toda la gloria para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una historia que quiero contarte que es del Antiguo Testamento, que está en el libro de Éxodo, capítulo 14. Una historia que te cuento lo que está pasando para que nos ubiquemos. Esto está sucediendo en Egipto y esto está sucediendo inmediatamente después de que Dios manifiesta esa última plaga donde los primogénitos de muchas familias mueren y el faraón por fin decide decirle al pueblo de Israel, bueno, váyanse. Éxodo capítulo 14, versículo 1, nos cuenta lo que sucede inmediatamente después de eso. Entonces, dice la palabra de Dios, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces, le dice Dios a Moisés, entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos. Quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy ¿quién? El Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Es interesante esto. Nosotros, tal vez ya leíste la historia y sabés que cuando Israel sale empieza su peregrinaje hacia la tierra prometida, ese primer día ellos tienen que tomar una decisión. Bueno, ¿por dónde vamos? Habían rutas en aquellos tiempos, habían caminos que eran fáciles de transitar para la gente,
pero Dios los lleva hacia otro lugar. Y lo interesante de lo que acabamos de leer es que Dios los lleva hacia un lugar donde ellos iban a quedar encerrados. Pero aquella situación tenía un propósito detrás de eso. Y si seguís leyendo el capítulo 14, vas a ver que ocurre todo tal cual Dios lo dice. Y cuando llegamos al versículo 10, leemos lo siguiente. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Entonces dice el versículo 10, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Versículo 13, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Qué momento, ¿verdad? Ahora quiero que nos enfoquemos en esto. Quiero que nos enfoquemos en esta tensión que está habiendo, en esta crisis que está habiendo en el campamento. Por un lado encontramos al pueblo mirando hacia atrás, viendo que el ejército egipcio está llegando. Ellos miran hacia adelante, hay un río, no pueden avanzar. Miran hacia los costados, tienen montes alrededor, no pueden huir, están encerrados. Y Dios los llevó a ese lugar. Entonces en la mente de ellos enseguida pensaron, ¿qué? Pensaron lo peor, listo, nos vamos a morir. No tenemos escapatoria. Acá viene Faraón enojado con nosotros por lo que hicimos y sabemos lo que va a pasar. Nos van a matar. Esto está sucediendo todavía dentro de la tierra de Egipto. Esto está sucediendo al otro día de todo aquello, de la salida de ellos. Es decir, era un momento de crisis. La fe de ellos en ese momento estaba en crisis. Pero por el otro lado, la tensión, la respuesta contraria, lo opuesto. La fuerza opuesta, que es la fe de Moisés. Moisés le dice, pero muchachos, quédense tranquilos. Dios va a pelear por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es quedarnos quietos y ver cómo Dios va a resolver esto a favor nuestro. Ahora, amados, quiero decirles algo. Esta tensión entre la duda y la fe, la incredulidad y la confianza, es una tensión y una crisis que muchos de nosotros pasamos dentro de nuestro corazón. Tal vez no te pasó o no le pasó a todo el mundo, pero quiero decirte, a mí me ha pasado y sé que a muchos nos ha pasado, estar en momentos donde decimos, sí, creo en Dios, sé que Dios puede hacer esto, pero el diagnóstico es muy grave. Pero el desafío es muy grande. Pero esto es demasiado, esto es imposible. Creo que Dios puede, pero lo que ven mis ojos me desanima. Y esa tensión está dentro nuestro. Y en el mismo día hasta experimentamos diferentes estados de ánimo. En un momento estamos desanimados, pobre de mí, lo que estoy pasando, esto no tiene salida, no tiene escapatoria, me voy a morir en el desierto, como decían estos acá. Y de repente nos viene una ola de fe. No, pero yo creo que el Señor, y ponemos coritos y agarramos la Biblia y ahí estamos, y después nos desanimamos de vuelta y después levantamos la cabeza de vuelta. Es normal. No debería ser así, pero así no sucede. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza humana dentro nuestro, hay una condición que Dios no ha borrado, que es la de nuestra vieja naturaleza.
que se opone a la fe, que se opone a lo espiritual y que está ahí para sembrar la semillita de la duda en nuestro corazón. Entonces, esta tensión que vivimos, vemos en el campamento, es una tensión que vivimos muchos de nosotros en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo Dios resolvió esta crisis? Porque Dios la resuelve. Y lo que vamos a leer a continuación tiene que ver con la respuesta de Dios, con la forma en la que Dios resolvió la crisis de fe que había en el campamento aquel día, y tiene que ver con la forma en la que nosotros podemos resolver nuestras propias crisis de fe. Capítulo 14, versículo 15 dice: Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Versículo 18, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Hay una palabra ahí que se repite demasiado, ¿verdad? Ahora, observemos esto. Dios dice lo que va a hacer. Voy a abrir las aguas del mar. Ustedes van a pasar por tierra seca y este ejército que ahora ven, no lo van a ver más. Yo voy a pelear por ustedes. Y aquellos que hemos leído la historia sabemos que realmente es así como sucede. Ahora, si nosotros basamos la solución a nuestras crisis de fe en lo que Dios va haciendo, entonces no tenemos forma de resolver nuestras crisis de fe hasta que vemos la solución con nuestros ojos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esa no es la forma en la que Dios quiere que vivamos nuestra fe. Dios quiere que tengamos fe aún antes de que Él haga las cosas a nuestro favor. Esa es la fe que nos da paz. Esa es la fe que nos da confianza, la que nos da seguridad, la que nos da la posibilidad de atravesar momentos muy difíciles, pero no quedar abrumados por los problemas, desanimados por los problemas, sino que fortalecidos, aún a pesar de las circunstancias, fortalecidos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no depende de lo que Dios hace, sino que depende. Ese es el propósito para el cual Dios los lleva a esa encrucijada, a ese callejón sin salida. Revelarle al pueblo quién Él. Leímos en los primeros versículos. Cuando Dios le dijo a Moisés, los voy a llevar a tal lugar y el faraón va a hacer esto y va a hacer esto, Él dice, para que yo muestre mi gloria sobre el ejército enemigo. Y ahora en lo que acabamos de leer, principalmente en el versículo 17 y 18, 3 veces Dios vuelve a repetir, manifestaré mi gloria. Cuando mi gloria se exhiba, todo Egipto verá mi gloria. ¿De qué está hablando Dios? De que aquella gente iba a ver un resplandor en el cielo, iba a decir, uy, la gloria de Dios está ahí. No. Esta expresión que está en este pasaje de Éxodo capítulo 14 significa que Dios iba a hacer una demostración pública de su carácter, de su poder y de su autoridad absoluta. ¿Qué significa que Dios va a manifestar su gloria? Que Dios se va a revelar, que Dios se va a mostrar tal cual Él es. Para que la fe de su pueblo esté basada no en lo que Él hace, sino en quién Él es. ¿Me pude explicar? ¿Sí? Dice ese versículo 18, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria. ¿Y qué es lo que ellos van a saber? Que yo
soy el Señor. Amén. Amados, esto tuvo un efecto positivo realmente. En ese mismo capítulo 14, versículo 31, dice, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, aquellos que estaban llenos de miedo, aquellos que pensaban que iban a morir en el desierto, aquellos que le recriminaban a Moisés, ¿por qué no sacaste? Queríamos seguir siendo esclavos. Ahora, dice, se llenaron de temor reverente delante de él, entonces pusieron su fe ¿en quién? Y en su siervo Moisés. Hubo un cambio. Aquel pueblo temeroso, aquel pueblo angustiado, aquel pueblo en crisis, ahora sabe que tiene un Dios, sabe quién es su Dios y pone su confianza en él. No en las obras de Dios, sino en la persona de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esto es tan importante, hermanos, que no solamente Dios está pensando en su pueblo Israel. Es más, cada vez que Dios dice voy a mostrar quién yo soy, Él hace referencia a los egipcios. ¿De qué está hablando Dios? De que Dios está hablando, bien, esto va a servir a mi pueblo para que me conozca, pero también las otras naciones van a saber quién yo soy. Y esto es sumamente importante. Recordemos que este es el inicio del peregrinaje. Ellos van a tener que atravesar por naciones, llegar a la tierra prometida y conquistar naciones. Y el que Dios esté revelando quién es Él, va a tener un impacto muy positivo en la conquista de la tierra prometida. 40 años después de lo que acabamos de leer, Israel llega a la famosa tierra prometida, se encuentran con el primer desafío, la ciudad de Jericó. Unos espías entran a Jericó para conocer la ciudad y ver cómo atacarla y ver todo eso. Y llegan a la casa de una mujer llamada Rahab. Y Rahab les dice lo siguiente, 40 años después. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los... Josué 2:9. Sé que el Señor les ha dado esta tierra, todos tenemos miedo de ustedes, cada habitante de esta tierra vive. Versículo 10. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, ¿qué sucedió? Sabemos, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Lo que Dios había hecho 40 años antes estaba provocando miedo 40 años después en aquellos que iban a ser conquistados. Entonces, vemos que el propósito de Dios, el revelar quién es Él, tiene un impacto muy significativo, positivo para nosotros, los que creemos en Él, porque afirma nuestra fe, porque nos da seguridad en medio de las dificultades, porque es la respuesta y la herramienta que tenemos para solucionar las crisis. Crisis tenemos todos. Nos levantamos un día con un pensamiento de duda en nuestra cabeza, miramos con nuestros ojos y vemos que las circunstancias realmente son difíciles. No estoy diciendo que no. ¿Cómo resolvemos eso? Bien, recordando quién es Dios, teniendo una idea clara de quién es Él. Y cuando miramos a Él con una convicción clara de quién es Él, entonces todo lo demás se resuelve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para vos? ¿Dios es alguien que está lejos o es alguien que está cerca? ¿Dios es alguien que está atento o que está distraído? Lo más grande que hay en el mundo. ¿Dios es lo más grande que hay en el mundo? ¿O Dios es alguien que está subordinado a otro poder que es más grande que Él? ¿Quién es Dios para vos? ¿Cuál es la idea que te has formado de Dios? ¿Dios es alguien que está oculto y que es inaccesible?
¿O Dios es alguien al que podés acceder en todo momento? ¿Quién es Dios? Gracias. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? Esa pregunta es sumamente importante. La buena noticia que quiero darte en esta mañana es que no necesitamos pasar por una crisis para conocerlo a Dios. No necesitamos ser llevados a una situación que es sin salida para conocerlo a Dios. Israel necesitó eso, pero no significa que sea la única forma en la que Dios puede revelarse a nosotros. Hay otras formas menos dolorosas en las que podemos conocer a Dios, y una de ellas es conociendo a Cristo. Bien, entonces, retomando donde estábamos, ¿quién es Dios para nosotros? La buena noticia es esa, no necesitamos pasar por crisis, situaciones dolorosas para conocerlo. Espero que no necesites eso. Sé que Dios a veces, por causa de la dureza de nuestro corazón, nos tiene que llevar a situaciones extremas para que abramos nuestros ojos, para que tiremos al piso todos nuestros argumentos y nuestro orgullo, y de esa manera poder conocerle, pero no necesariamente necesitamos eso. ¿Cómo podemos conocerlo a Dios? Bien, conozcamos a Jesús. La Biblia dice que en Cristo habita la plenitud, la totalidad de todo lo que es Dios habita en Cristo. ¿Querés conocerlo a Dios? Bien, míralo a Jesús. Conocé a Jesús, lee de Jesús, aprende de Jesús, y en la medida que conozcas más a Jesús vas a conocer más a Dios. ¿Estamos de acuerdo? La segunda forma en la que te recomiendo para que puedas conocerlo más a Dios es a través de la oración. La oración es un diálogo entre dos personas, entre un padre y un hijo. Nosotros somos el hijo, imagínate quién es el padre. Entonces, a través de la oración vamos conociéndole más, ya sea por lo que Él nos va hablando, ya sea por lo que Él nos va ministrando, o ya sea por la forma en la que vemos que Él va actuando. La oración es una oportunidad para conocerlo más a Dios. Otra forma para conocer a Dios es a través de la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios. No solamente es la revelación del plan de Dios para los hombres, es la revelación también de Dios mismo. Dios está aquí. Dios está en su palabra. Dios, cada capítulo, cada libro, cada texto, cada historia, cada poesía, cada cosa que leamos allí, nos habla de Dios. Entonces, ¿queremos conocerlo a Dios? Leamos la Biblia. ¿Queremos conocerlo a Dios? Abramos nuestros ojos al testimonio de otras personas. Dios está obrando, lo cantamos hace 5 minutos. Dios está obrando en mi vida, Dios está obrando en tu vida, Dios está obrando en la vida del que está a tu lado. Entonces, cuando vos digas, quiero conocer a Dios, abrí tus oídos, abrí tus ojos, mirá cómo Dios está haciendo en la vida de tu hermano, en la vida del que está junto a ti, y eso va a ser un testimonio de no solamente de la obra de Dios, sino del amor y de la misericordia del Señor y de quién es Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice así: así que desde que supimos de ustedes, el apóstol Pablo es quien está hablando, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de frutos, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer ¿a quién? A Dios, más y más. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Ese es nuestro desafío. Esta es la herramienta que resuelve las crisis que aparecen en nuestro corazón cuando estamos entre la duda y la fe. ¿Cómo superar eso? ¿Cómo no quedar estancados en esa lucha y entrar a ceder terreno a la duda y a la incredulidad? Bien, tenemos que llevar nuestra mente y nuestros pensamientos hacia Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Volver a plantearnos eso. ¿Quién es Dios para mí?
Y de esa manera, en el ir conociéndole más a más y tener una imagen cada vez más clara de Él, entonces voy a poder resolver todos esos momentos de crisis de la manera más favorable. Una última palabra antes de terminar. Hablamos de que todo esto comienza con el pueblo de Israel siendo esclavo en tierra de Egipto. Faraón ya les había dicho, bueno, está bien, váyanse, esto ya es insoportable, todo lo que había pasado, salgan. Pero ellos todavía están en la tierra de Egipto. La mentalidad de ellos todavía está en la esclavitud. Lo vimos en las palabras que le dijeron a Moisés. Ahora, ¿cómo termina el capítulo 14? El capítulo 14 termina con un ambiente totalmente diferente. Ya no están en Egipto, ahora ya cruzaron para el otro lado del mar y están en lo que para ellos es la libertad. El enemigo que tenían, que los quería matar, que los estaba buscando, que iba detrás de ellos, ya no está más, quedaron bajo las aguas. Así que ahora es una realidad totalmente diferente. Ahora, esa realidad solo pudo haber sido posible por la intervención de Dios. Si Dios no abría las aguas del mar, ellos no hubieran podido cruzar y no podrían haber empezado su camino hacia la tierra prometida. Si Dios no hubiera intervenido, Faraón hubiera llegado con todo su ejército, hubiera matado a muchos y a otros se los hubiera llevado de vuelta para que fueran esclavos como lo habían sido hasta ese momento. Y esta historia, contada así de esta manera, tiene un paralelismo muy fuerte con la obra de Jesús. Porque la Biblia dice que todos nosotros, todos los hombres, todas las personas, somos o son pecadoras. Y el pecado lo que hace es llevarnos a una esclavitud espiritual, a una esclavitud en la cual no hay nada bueno para la persona que está sometida a ella. Pero Dios tiene algo mucho mejor para eso, para nosotros, para los hombres. Dios tiene una tierra de libertad, un espacio donde su bendición fluye sobre la vida de las personas y donde hay promesas de vida eterna. Es algo totalmente, mucho mejor lo que Dios tiene. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que desde un lugar al otro hay un obstáculo en el medio que nos separa y que es insalvable humanamente. Como para los judíos era aquel mar rojo, para nosotros, para los hombres, espiritualmente hablando, lo que nos separa de Dios y es insalvable es el pecado. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Él. Ahora, aquí la buena noticia. Así como Dios intervino con aquellos, Dios también ha intervenido con nosotros. Y la intervención de Dios ha sido la de enviar a su Hijo Jesucristo para que Jesús en la cruz pagara el precio de nuestros pecados y a través de la fe en Él nos diera la oportunidad de ¿qué? De ser parte de la familia de Dios. Cristo vino a abrir las aguas, vino a darnos un camino por el cual llegar al Padre. Así como aquellos vieron las aguas abrirse y pudieron así a través de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Verso 20, por su muerte. Jesús, ¿qué hizo? Un camino que da ¿qué? A través de la cortina al lugar santísimo. No podemos salvarnos solos. Y esto sé que la mayoría de nosotros ya lo sabemos, pero lo digo también para los que puedan ver esto en algún momento. No podemos salvarnos solos. Solo Jesús puede abrir el camino al Padre. Y eso lo hizo ya en la cruz. Hoy es a través de la fe en Él que podemos salir a esa tierra de libertad que Dios nos quiere dar. Quiero concluir con lo siguiente, ahora sí, acompáñame. Por tercera vez te pregunto, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios?
Pablo dijo, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, la pregunta, el desafío para nosotros en esta mañana, ¿qué estamos haciendo para conocerlo a Dios cada día más? ¿Qué estamos haciendo para poder cada día tener una idea un poco más clara de quién es Dios? Yo te animo a que puedas trabajar en eso, porque en la medida que vayas conociendo más a Dios, vas a poder disfrutar con mayor libertad lo que significa la vida de fe, aún a pesar de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Y una última palabra para los que no son creyentes. Dios mostró su gloria allí en Egipto, haciendo ese milagro. Y Dios ha mostrado su gloria también, enviando a su Hijo, para que a través de la fe en Él, hoy todos los hombres podamos ser salvos. Pero Dios también seguirá mostrando su gloria. Dios también seguirá mostrando quién es Él en el futuro. Cuando Él se revele como juez y traiga juicio sobre sus enemigos, pero también traiga liberación sobre aquellos que son su pueblo. Entonces, si en esta mañana, escuchando esto, querés dar ese paso de decirle a Cristo que sea tu Señor y Salvador, si en esta mañana reconoces que sos una persona que necesitas ser salvada, si en esta mañana reconoces que en la cruz se pagó el precio de tus pecados y que al tercer día Cristo resucitó y Él vive, bueno, yo te invito a que puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, soy pecador y necesito que me salves. Creo que en la cruz pagaste el precio de mis pecados. Y creo, Jesús, que tú resucitaste. Señor, en esta hora, hazme libre. Trae salvación a mi vida. Te doy gracias, Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a conocerte cada día más. Necesitamos conocerte cada día más. Señor, reconocemos que la crisis muchas veces golpea nuestro corazón, que muchas veces estamos en esa tensión entre la duda y la fe, y eso nos afecta, Dios. Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes a conocerte más, para que en esos momentos, Señor, podamos mirar hacia ti y podamos resolver nuestras crisis